Eh, Buenos días con todos. No sé si me confirman si se puede oír todo bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se visualiza la pantalla y también se le escucha por mi parte. Chicos, confirmen si es que pueden escucharla, ¿no? ¿Tienen algún inconveniente? Bueno, supongo que sí me escuchan. Si se me escucha en algún momento mal o alguna novedad, me hacen saber, ¿ya? Bueno, para empezar, es necesario conocer que dentro de la prescripción de medicamentos existe una normativa legal. En este caso es la normativa 2023 del Access, numeral 030, que como tal es la norma técnica del control para la emisión de la receta médica, la prescripción de dispensación y el expendio de medicamentos, tanto en el uso y consumo humano, ¿no? Entonces, dentro del artículo 17, lo que nos explica es que todas estas recetas médicas tienen una vigencia máxima para la dispensación o el expendio del medicamento. Entonces, como ya vamos a ver más adelante, hay un apartado de la receta que nos explica hasta cuándo se puede dar el medicamento en este caso al paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica el artículo. Y una vez que este tiempo ya ha culminado, no se puede, como tal, dispensar o extender los medicamentos, ¿ya? Entonces, esta vigencia máxima va a depender, ¿ya? Entonces, si es que es un área de emergencia, una consulta externa o una hospitalización. Entonces, dentro del área de emergencia va a ser máximo de lo que el paciente ingresa, de lo que está en el área de emergencia. Eh, en una consulta externa va a ser máximo de 3 días y en una hospitalización igual de un día. En el artículo 19 nos explican que los medicamentos antimicrobianos, es decir, todos los antibióticos, van a ser contados a partir de 3 días de lo que les expendemos a los pacientes. Hasta 3 días se puede dar los medicamentos como tal. Ya, entonces, en el artículo 44, lo que nos explica es que el profesional farmacéutico es el encargado de dispensar los medicamentos hacia el paciente, ¿no? Entonces, él tiene que estar verificando que el medicamento esté conforme a la prescripción que se detalla en la receta, que el medicamento esté en condiciones óptimas y que el paciente reciba la información para el uso correcto de los medicamentos, es decir, la indicación que se les da. El farmacéutico también puede ayudarnos explicándole nuevamente al paciente cómo se debe tomar, dependiendo de la prescripción como tal del médico, ¿no? Es más que nada leer y explicar lo que ya nos dice la receta, ¿no? También nos explica el artículo que son los encargados de identificar problemas con los medicamentos y resultados asociados a la medicación, que a veces pueden ser efectos adversos de estos medicamentos, que a veces los pacientes los suelen comunicar a los farmacéuticos y a veces al profesional médico no. Entonces, si es que existe algún tipo de este inconveniente, pues el responsable farmacéutico puede informar a los médicos o al personal como tal del centro médico y pues ahí se verá la mejor opción, si se puede o no se puede prescribir ese medicamento, ¿ya? En el artículo 45 lo que nos informa es que no se debe como tal entregar un medicamento a un paciente cuando cuya prescripción sea ilegible, que se dé lugar a una interpretación diferente del medicamento si existe casos de que medicamentos se parecen tanto en la pronunciación como en la escritura y puede haber un error como tal. Entonces, si es que no existe una interpretación correcta o existe alguna confusión, no se debe prescribir un medicamento y se debe comunicar tanto con el médico para poder solventar las dudas existentes, ¿no? Dentro de la receta, si es que existe.
Buenos días con todos. Yo voy a continuar con la presentación entonces del día de hoy. Si me pueden confirmar que el audio está bien, por favor. Sí, se le escucha, gracias. Perfecto, entonces continuamos con la presentación que nos atañe. En cuanto a la normativa, solamente las partes que nos interesan. Artículo 46 nos habla de que previo a la dispensación de los medicamentos de uso y consumo humano es responsabilidad del profesional farmacéutico la revisión de la fecha de prescripción de la receta, teniendo en cuenta lo ya mencionado en esta presentación hace un par de diapositivas, ¿no? Y si el tiempo de vigencia de la receta no es acorde a las normas de dispensación vistas anteriormente, la receta tendrá que ser vuelta a generar por el profesional médico a cargo de la atención. Igualmente, el artículo 47, ya enfocándose en lo que es antimicrobianos, recordar que la prescripción de los mismos solamente puede hacerse hasta 3 días contados de la fecha de lo que ha sido expedida la receta y que si ese plazo no se cumple, dichos medicamentos ya no deberán ser dispensados por el profesional farmacéutico. Artículo 48 nos habla de que se tiene que hacer siempre una validación farmacéutica de la prescripción. Cosas que ya vamos a ver en diapositivas posteriores punto por punto, pero toda receta tiene un cuerpo compuesto de varios ítems que nos ayudan a verificar la correcta prescripción de los medicamentos y el uso racional de los mismos. Digas el diagnóstico, la concentración, la forma farmacéutica, las dosis, los intervalos de uso. Todos estos datos son importantes para que el paciente pueda ocupar de manera correcta el diagnóstico y se eviten errores, el medicamento y se eviten errores al momento de la prescripción y el uso de los mismos. Recordar que el paciente no tiene conocimientos de farmacología o medicina como para saber qué es lo que tiene que hacer. Se rige a nuestras órdenes y por tanto es importante que se haga una verificación a conciencia de todos estos datos. Artículo 49, en cambio, nos habla de que el paciente debe tener claro cuál es el objetivo del tratamiento que se le está dispensando. Si bien esto es responsabilidad del profesional eh, médico, puede darse el caso también que el paciente pregunte al momento de recibir su medicación y esto cómo tengo que usar o qué tengo que hacer. Puede darse el caso y ahí nos basaremos en las indicaciones que el profesional médico haya impartido para el uso del medicamento. El profesional farmacéutico, ¿qué responsabilidades tiene previas a la dispensación de los medicamentos? Son todas las siguientes listadas aquí. Primero, verificar el contenido de la receta médica, parte por parte, como ya les vamos a hacer un breve recordatorio. Debe receptar la receta médica, revisar la vigencia de la misma, revisar el orden de la prescripción, que sea correcta, que sea adecuada, que los datos sean válidos. Se analizará e interpretará la prescripción en base a los conocimientos del profesional farmacéutico como tal. No llegamos tanto al tema criterio médico, pero sí conocemos lo suficiente en farmacología como para hacer una interpretación breve de la receta médica. Deberá también preparar y seleccionar los medicamentos que hayan sido prescritos para la entrega de los mismos y finalmente, hechos todos estos 5 puntos anteriores, dispensará y entregará los medicamentos al paciente. Después de haber realizado todos estos puntos de validación de datos que en realidad no nos van a tomar una gran cantidad de tiempo. Para terminar ya con esta parte de la normativa, en cuanto a la dispensación de recetas, el profesional farmacéutico responsable de la entrega de los medicamentos deberá siempre también colocar en las recetas las siguientes frases: sea dispensada completamente cuando la receta médica se haya entregado en su totalidad al paciente o dispensada parcialmente en ciertos escenarios que, digamos, se terminó el stock del fármaco, este, había algún fármaco que no se disponía en ese momento, que estaba por llegar, alguna situación así, se puede dispensar la receta de forma parcial, pero lo ideal, por supuesto, siempre será dispensarla correctamente previo a todos los pasos anteriores de verificación.
Importante también colocar en qué fecha se hace la dispensación de los medicamentos, teniendo en cuenta que no se debe exceder el número clave de 3 días contados a partir de la fecha de la prescripción. Si se dispensa una receta de forma parcial, colocaremos cuántas, yo qué sé, tabletas, frascos, ampollas, etcétera, lo que se haya entregado, han sido dispensados al paciente versus la indicación original que se tenía de parte del profesional médico. Siempre será importante también estos puntos a nivel dispensación. Eso en cuanto a normativa, realmente lo que nos va a servir a nosotros es la parte práctica, que es lo que vamos a presentar ya en este momento. Conocemos nosotros la receta médica que manejamos en nuestro sistema, cómo se ha parametrizado la receta médica a nivel de Avancis. Entonces, nuestras recetas en ese sentido cumplen con todos los estándares propuestos en esta normativa vigente hasta el momento por parte del Access. Empezamos entonces con los contenidos, los datos generales. Importante que se realice la verificación, como hemos mencionado, de todos y cada uno de estos puntos, dígase la numeración de la receta, ciudad y fecha de prescripción, acorde a la atención médica en la que fue generada la misma, siempre con el formato que estamos observando, de día, mes y año, completando esos datos. Tienen que estar los nombres completos del establecimiento de salud o del profesional prescriptor, si fuese un consultorio privado, por supuesto, y la vigencia de la receta médica, que como podemos ver en la parte final de esta gráfica, eh, eh, se encuentra colocado que la receta es válida por 72 horas, cumpliendo con la normativa vigente, que es de 3 días, como se ha mencionado. Siguiendo con esto, pasamos ya a la verificación de los datos del usuario o paciente, en este caso. Para nosotros, como prestador de servicios, mayoritariamente ISFA, ¿dónde tenemos que hacer énfasis en esta situación? Verificación de los datos del paciente, apellidos y nombres completos, como podemos ver ahí, existe la información. La edad siempre nos va a salir parametrizado por el sistema en años, meses y días, eso se ha logrado realizar. Sí han habido errores a nivel de edades de los pacientes por mala digitación de la fecha al momento de captar los datos de filiación. Y si bien entiendo que eso no es responsabilidad de nosotros como auditoría, como personal de farmacia, etcétera, sí podemos ayudar a reforzar estos filtros para que no nos demos cuenta muy tarde que han existido errores. Conocemos nosotros que hay un flujograma de atención para la prestación del servicio de salud al paciente y por lo tanto, si podemos intervenir en alguno de estos puntos para evitar errores, tenemos que hacerlo. Verificación de edad, verificación de datos, verificación incluso de las coberturas. Puede pasar que al momento de tomar los datos de filiación haya existido algún error y en el campo seguro aplicado no me salga si es ISFA nivel 1, nivel 2, se me ocurre Confiamed, Salud S.A., etcétera, según la aseguradora. Eso también lo podemos tamizar nosotros como profesionales, sea de auditoría o de farmacia, y podemos generar las correcciones de inmediato que nos van a evitar trámites posteriores que se ha tenido que hacer hasta el momento en que resultan realmente engorrosos. En cuanto a diagnósticos, esto sí ya tiene más que ver con el criterio médico. Lo único que tenemos que verificar es que conste la descripción del diagnóstico en texto junto con el código correspondiente. Esto lo hace el sistema, pero pues tienen que existir los diagnósticos listados en la receta. Si hubiese algún error en ese sentido, interviene como tal la parte de auditoría médica porque ya es valoración del criterio médico y la prescripción per se. Y por último, igual el sistema nos ayuda con los antecedentes de alergias del paciente, importante sobre todo para evitar efectos adversos en la prescripción. Continuamos entonces ya con lo que son los datos de los medicamentos. Aquí sí tenemos que hacer un poquito de énfasis, detenernos tal vez un poco más tiempo porque sí han existido varios errores que ya presentaremos posteriormente a nivel de la verificación de los datos de los medicamentos. Y esto sí ha generado reprocesos, retrasos en la producción y otros tipos de inconvenientes. Entonces, la receta, como hemos mencionado,
debe tener todas las palabras necesarias, todas las frases necesarias. Como decir, la prescripción en sí tiene nombre y apellido, básicamente, si lo podemos resumir en esa forma. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir viendo en cuanto a datos de los medicamentos? Primero, la denominación común internacional, es decir, el nombre genérico del medicamento, en este caso, como estamos viendo en esta receta de este paciente que fue atendido hace un par de días, ibuprofeno, ese es el nombre genérico. Segundo, la forma farmacéutica, en este caso es un sólido oral. Tercero, la concentración del principio activo, 400 mg. Ahí sí, ya hablamos de una dispensación como tal. Sabemos qué es el ibuprofeno de 400 en sólido oral. Evitamos errores desde ahí. Cuarto, la vía de administración, que nosotros hemos pedido que se separe este campo para que se pueda tamizar de mejor manera errores que ya presentaremos, como por ejemplo colocar vías de administración oral a fármacos tópicos. Ha sucedido estas situaciones y ha generado reprocesos. Quinto, la cantidad del medicamento automáticamente igual se genera en números y letras. Importante aquí verificar que la cantidad de tabletas o de frascos en cuanto a consumo de fármacos pediátricos concuerde con la indicación del paciente, que es lo que vemos en el apartado número 6. La indicación es una frase completa y que se trata en la medida de lo posible de estandarizar. Es al niño ofrecerle tantos ml o tantas tabletas, al paciente adulto tomar tantas tabletas, tantos ml, lo que sea del medicamento, cada cuánto tiempo y por cuántos días. Son 3 puntos obligatorios. ¿Cuánto fármaco, cada cuánto y por cuánto tiempo? Toda esa indicación debe estar completa siempre en las recetas que recibamos, de tal manera que el paciente sepa exactamente qué hacer con su medicamento. Si algo de eso falta, pueden darse errores de prescripción. Si la cantidad mencionada en las indicaciones, es decir, en este caso, son 3 tabletas diarias por 3 días, no coincidiera con el campo 5 de cantidad, también podemos tamizar esos errores, porque se ha dado que han enviado 10 tabletas con esta misma prescripción de una tableta cada 8 horas por 3 días, y al final el ISFA nos ha descontado esa tableta excedente, que parecería una pérdida en realidad baja en cuanto a productividad, pero si analizamos eso, el número de casos que ha sucedido no resulta tan, no es algo que debamos ver por debajo del hombro, ¿de acuerdo? Son cosas que podemos verificar y sobre todo, en el caso de la prescripción de un medicamento, nos toma solamente hacer una multiplicación de cálculo mental, revisar esta situación. Es una multiplicación simple y nos evitamos un reproceso de 15 a 20 minutos con todos los cambios que implica realizarlo en el sistema. Continuando entonces ya para finalizar la parte de la receta médica, los datos del prescriptor, siempre verificar que exista un sello, que exista una firma del profesional que ha prescrito la medicación, que concuerden los datos en la línea de firma en la parte inferior, junto también a la cédula, que es el código que nos proporciona pues el CENESID y el Access a todos los profesionales médicos para la prescripción de los fármacos correspondientes. Estos campos puede pasar que lleguen vacíos cuando se trata de médicos que apenas han ingresado a la institución y que no está realizado el trámite de carga de su sello y su firma a la historia clínica. Eso también podemos tamizarlo de forma indirecta porque implica que si en la receta no está el sello y la firma del profesional, no está en ninguno de los otros formularios. Y ahí nos toca hacer el reproceso, en cambio, a todos los que participamos en la atención de ese paciente. Entonces, si podemos apoyar también ahí, genial, aunque no sea del todo nuestra responsabilidad. En cambio, ahora en cuanto a las indicaciones ya para el paciente, que es la parte, digamos, más importante de lo que hacemos a nivel farmacia, verificar siempre que correspondan los datos del paciente, nombre, cédula, la fecha de dispensación. Y aquí sí nuevamente hacemos énfasis en que las prescripciones tienen que tener todas las palabras necesarias. Cantidad que cuadre, el medicamento descrito en su totalidad, ibuprofeno 400 mg, sólido oral, y la indicación con nombre y apellido. Una tableta cada 8 horas por 3 días en este caso,
vía oral. Si alguno de estos campos faltase, el profesional médico que prescribió está en la obligación de corregir la receta, ya que cualquier dato faltante puede provocar una administración errónea del fármaco hacia el paciente y por lo tanto los consiguientes efectos adversos que pueda tener cada uno de los medicamentos, ¿no? Por último, esta otra parte que también es importante eh, hacer énfasis es que nosotros en la consulta como profesionales médicos no damos solamente un fármaco, damos también recomendaciones no farmacológicas, que es algo que se ha insistido a los médicos por mucho tiempo y se seguirá insistiendo. Es un campo que de preferencia no debe quedar vacío. Generaremos, por supuesto, la insistencia al respecto a todos los médicos que generen recetas en estos campos. ¿Por qué? Porque es importante explicarle al paciente siempre los signos de alarma, posibles reacciones adversas de lo que está tomando. El paciente tiene que saber qué toma, para qué lo toma e incluso las cosas que podrían llegar a salir mal si es que se diera el caso. Todo tratamiento tiene esas variables y el paciente tiene que estar completamente informado de estas situaciones. Verificar igualmente que en la parte de indicaciones consten los datos del profesional prescriptor por si el paciente los llegase a necesitar en caso de un posible efecto adverso, en caso de alguna reacción en la que necesite contactar al médico, pero sobre todo en esta parte hacer énfasis en lo que es las indicaciones, la vía de administración, la descripción del fármaco. A veces en las recomendaciones no farmacológicas nuevamente indican cómo se deben tomar los fármacos dispensados aquí, verificar que esa indicación, que esa frase cuadre en realidad, ¿no? Con lo ya prescrito anteriormente. Son temas muy puntuales, son temas que no nos demoran mucho, que se pueden hacer al momento de entregar cada receta y que, insisto, nos van a evitar reprocesos que ya han sucedido y retrasos que ya han sucedido y que resultan verdaderamente engorrosos de resolver. Bueno, continuando con la presentación, como ya vimos de qué se compone una receta, cómo se compone, qué tenemos que tener presente cuando vayamos a prescribir un medicamento. Entonces, ahora sí necesito la ayuda de todos los participantes, o en medida de lo posible los que deseen participar, evaluando unos ejemplos de receta. Son casos que han pasado, otros son casos hipotéticos que en algún momento sucedieron, pero bueno, ya se realizaron las correcciones y tratamos de ejemplificar esos casos para que no hayan estos errores, porque en su momento los hubo. Y recordar también que una vez que el paciente se va con la medicación, con la receta, el profesional ya no puede generar un cambio. Y eso es lo que hablaba mi compañero Paul, porque una vez que el paciente ya se fue, el profesional no puede generar los cambios, tenemos que realizar correos para poder realizar cambio con sistemas, farmacia también tiene que realizar ciertos cambios, nos genera, por decirlo así, una pérdida de tiempo que podríamos ocuparlo en otra cosa si hubiéramos revisado bien la receta, ¿no? Entonces, como Paulo dijo, una simple multiplicación nos puede estar salvando de mucho tiempo en hacer estos procesos, ¿ya? Entonces, les voy a presentar de una por una receta y ustedes me van a ir diciendo qué creen que está mal, qué creen que sí está bien y vamos conversando acerca del error. Si pues ustedes no consideran que hay error, igual me lo hacen saber, ¿ya? Entonces, vamos con el primer ejemplo. Ahí cualquiera que pueda intervenir, si es que existe error, no existe error, qué creen que está mal o si todo está bien. En vía administración dice oral y es oftálmica. Ya, listo. Sí, como podemos ver,
Bueno, si hacemos un análisis, bueno, tienen los datos de filiación, todo está correcto, tiene un diagnóstico. Como Paula había dicho, el diagnóstico obviamente es muy difícil que sepamos si se avala al medicamento que estamos enviando. Bueno, eso ya lo hacemos nosotros como parte de auditoría, pero sí es necesario que esté escrito, ¿no? En la cantidad del medicamento, envía uno, está correcto. Eh, la descripción del medicamento, bueno, eso ya está por defecto por el sistema, ya se llena solito. En la indicación, si existe cada cuánto tiempo, por cuántos días, ya. Lo incorrecto, como menciona, estaría en la vía de administración, que está oral. Si nos damos cuenta, en la forma o presentación del medicamento dice líquido oftálmico, y eso, como sabemos, es un goterito para los ojos, ¿no? Entonces, ahí estaría incorrecto. Entonces, si nosotros detectamos esto en el momento que vamos a prescribir, simplemente se le dice al paciente, si consideran ustedes al paciente o directamente ustedes con el profesional médico, sabe que aquí está un error, puede decirle al doctor que cambie, imprime nuevamente, o como les digo, si ustedes prefieren acercarse donde el doctor, no habría inconveniente, ¿no? Pero lo importante es hacerle saber antes de generar la entrega para así poder realizar los cambios mientras sí se pueden, ¿no? Entonces, vamos con el segundo ejemplo. Igual me ayudan verificando qué tipos de errores encuentro. En En la, esa, en la segunda está mal. ninguna Ya, tiene vía de administración. No tiene ya, administración. ¿qué más? También está ¿Qué mal en más la encuentro? segunda, donde dice amoxicilina de 500, también está mal. No serían 42, sino serían 56. Ya que está diciendo Ya, tomar 2 comprimidos cada 12 horas serían 4. 14 por 4 vendrían a ser 56 y no 42 como está ahí. También eso. Y tal listo. como mi compañerita dijo, la vía de administración también falta Ujú. en los Ya, 4 medicamentos. ya. A ver, les explico, ¿ya? Bueno, lo demás está bien, datos y todo eso está correcto. La vía de administración aquí no asoma. Bueno, le he querido poner esta presentación por lo que no hay como tal vía de administración, pero bueno, esto es una receta de antes cuando aún no implementábamos la vía de administración, entonces por eso no nos asoma. Normalmente ahora las recetas tienen que ir con vía de administración, entonces no va a haber, creo yo, el error ese, pero muy buena observación. En cuanto a la cantidad de los medicamentos, están en lo correcto. Existe un error ahí. Sí, Debería ser están al revés. 56. Están al revés. Ajá, Por ejemplo, en el segundo debe estar 56 y en el cuarto debería estar 42, pero están al revés los valores. eso. Sí, eso mismo. A Es eso mismo decir, en el iba. metronidazol Aquí, debería estar 42 y en la amoxicilina debería. sí, exacto. Bueno, aquí es más un error de tipeo de la profesional. Hiciste una confusión en cuanto al número de tabletas. Si por decirlo, está bien enviado en las indicaciones. Una confusión tal vez al rato de escribir metronidazol confundió con amoxicilina y por eso hay ese cruce de cantidades. Entonces, esto sí también tendríamos que estar un poquito pendientes, ¿no? Sí existen errores como tal de eso. Como decía el compañero, a veces envían 10 tabletas, por ejemplo, de ibuprofeno y la indicación dice tomar un comprimido cada 8 horas por 3 días, entonces ahí sería 9. Por esa uno sí nos tocaría igual mandar a corregir al profesional. Entonces, es lo que nos toca para evitar como tal los retrocesos. La siguiente receta, igual necesito que me ayuden viendo que consideran que está mal o si es que sí está bien.
70 ml y le sobrarían 30 ml. Ocho, 14, 5, 6. Tengo acceso a 5,6. Eso está bien. Eso está bien. No sé si alguien me ayuda. ¿Creen que está mal? ¿Creen que está bien? Esa receta está bien. Sí, es verdad, Ya, concuerdo con el compañerito, está bien. ya, listo. Sí, esta receta está bien. Lo único Ajá. que quería hacerles de énfasis, o bueno, para que se den cuenta, es que siempre tenemos que revisar también las recomendaciones, ¿no? Porque ahí suelen escribir los profesionales algunos medicamentos que envían, por ejemplo, a veces envían de manera particular y ahí es cuando puede haber una confusión o alguna cosa, ¿no? Entonces, en este caso, la doctorita envía metronidazol, ¿no? Entonces nos puede hacer confundir de que hubo un error al prescribir el medicamento, por ejemplo, que arriba nos envía clotrimoxazol, pero abajo nos pone metronidazol. Entonces puede haber una confusión entre esos datos, pero en este caso sí estaría bien Está bien. la Ujú. medicación, porque envía tanto para parásitos como para una infección gastrointestinal, en este caso por los diagnósticos que coloca, ¿no? Entonces, más era por eso, para que tengan en cuenta a veces que escriben diferente abajo y, y puede haber la confusión, o a veces sí, de verdad es una confusión y nos podemos guiar por ahí también, ¿no? Sí. La siguiente receta, igual, ayúdenme viendo en qué puede estar mal, ¿no? Eh, No hay diagnóstico. No hay diagnóstico que concuerde con, ya que es crema vaginal. Tema vaginal. Ujú. Claro, no hay Está muy diagnóstico mal. que concuerde. O sea, Ya, la Está mal prescripción, en las el indicaciones está diagnóstico. bien. Claro, el diagnóstico no concuerda con el medicamento. Primero. Segundo, es un médico general, por lo que veo, no es ginecólogo. Por lo menos en mi centro médico, que es Urdesa, solo eso prescribe ginecología, tanto la Exacto. doctora en la mañana o el doctor en la tarde. Médico general jamás prescriben eso. El Exacto. medicamento está ya, bien y segundo, no hay diagnóstico de eso. Está mal ya, el diagnóstico. listo. A ver, Muy bien, sí hay cosas que compañero. están bien y hay cosas Y, que y no tenemos es que reforzar. el médico específico que tiene que prescribir, porque no es ginecólogo. Bueno, a eso iba, ¿ya? A ver, verán. Como mencionan, ya es un medicamento, Creo que el error es una más crema, ¿no? grande que existe ahí es que el paciente es hombre. Exacto, exacto, a eso iba. Es un medicamento vaginal y el paciente, en este caso es paciente hombre, no se puede Error. enviar medicamento vaginal. Ajá. Ha sucedido muchas veces, por eso lo quise colocar.
eh, que Bueno, suelen le enviar. le hago un paréntesis, le comento que muchas veces me he topado casos que entran la pareja, porque hay médico, un ejemplo, el ginecólogo manda una tableta, manda dos tabletas, una para la toma de la pareja, o sea, del hombre, una Es sola verdad. toma y una para la mujer. Y al hombre la vaginal le hace aplicar en la parte externa, porque me imagino que tiene algún parásito o algo. Si le manda la tableta, también le manda la crema. Obviamente no vía vaginal, porque obviamente no es así, pero externo. O sea, lo del hombre me di cuenta. No creo que sea por ahí, más el diagnóstico con el medicamento y el tipo de médico. En el Ya, hombre sí se dan esos casos, pero muy pocos, sí, pero se dan. sí, sí. Déjame explicarle, ¿verdad? Hay un inconveniente ahí, porque semisólido vaginal es para colocarse intravaginal, ¿ya? Hay las Claro, formas de los medicamentos. En este caso, el hombre, a nivel de pene, es cutáneo, es piel claro. como tal, ¿no? Entonces, si en un caso el ginecólogo considera que puede enviar clotrimazol a la pareja en este caso, tendría que ser clotrimazol semisólido cutáneo, no semisólido vaginal, No, no, ¿ya? es Porque que por la existen los concentración, dos. es por la concentración, porque es de 2%. La tópica es el Sí, 1%. Lo único que es verdad, lo ajá, que usted dice, es la pero consulta no, específicamente es de un hombre y debe de ser de una mujer. claro, sí, tiene que ser de una mujer en este caso. Pero ISPA sí nos ha generado glosas al Claro, enviar semisólido vaginal. No claro, se de puede ley esto nos va a enviar, glosar. eh, ajá, no se puede enviar ni a la pareja como semisólido vaginal. Tal vez le puede indicar al familiar, decirle que se coloque un poquito de la crema, pero eso ya Claro, solo eso me ha pasado. indicación, no, Y en no el extendible, caso, ¿ya? y en el caso que yo le decía que la pareja o la mujer es la dueña de la receta de la consulta y le prescribe y pone, un ejemplo, dos tabletas, un ejemplo, albendazol o timidazol, tomar uno la pareja y lo escribe y lo prescribe, está bien. Ustedes, en este caso, o nosotros no Sí, tendríamos inconveniente por ISPA, ya que incluyen el no, no, diagnóstico al hombre que no es la persona que es la de la atención. No hay inconveniente en eso. No, en las tabletas sí se puede enviar a la pareja por el Ah, ya. tema que Ok, es contagio como tal. Ajá, sí se puede, claro. especificando que es para la pareja. Siempre Claro, tiene lo que estar especifica. especificado que es para la pareja. Ajá, ya. Ok, Entonces, aquí como bien lo mencionaron, el error como tal es en el medicamento que es semisólido vaginal. También la vía de administración no sería tópica, sería intravaginal, que también estaría mal en este caso de este medicamento. Los diagnósticos, como bien lo dijeron, no existe un diagnóstico que justifique el envío de clotrimazol. Como ustedes ya han trabajado varios tiempo en esto, sí más o menos saben qué diagnósticos pueden ir con tales medicamentos, entonces también nos pueden ayudar un poquito por ahí. Pero si bien, como les había mencionado, si está un diagnóstico y a ustedes no les cuadra, podrían preguntar a auditoría y decirnos, ¿saben qué? Tengo este caso, no sé si este medicamento le cubre o no le cubre, en un tal caso tengan una duda, ¿no? Y el otro, como bien lo dijeron, es un paciente hombre, entonces no se justifica el envío de esta crema en este caso, ¿no? así es. La Doctor, una última, pregunta. dígame. En el caso acá en mi barrio, por ejemplo, que no tengo ginecólogo, solamente hay el médico general y viene un paciente para una infección, ¿el médico general puede mandarle el clotrimazol o necesariamente tiene que derivarle a ginecología? Listo, sí, muchas gracias. Me hizo acuerdo de ese punto que no No, lo mencioné. por Eh, supuesto. como médico general, sí se puede enviar. El médico general, si justifica adecuadamente en la historia clínica, puede enviar un medicamento. Eh, Cuando nosotros nos estamos formando, se nos dan ciertas enfermedades generales que son por apartado, sea urología, sea ginecología, neumología, nos enseñan enfermedades como tal. Entonces, el médico sí puede enviar una crema vaginal en este caso, evidenciando en la historia clínica que existe la infección, que el médico hizo tal procedimiento para verificar la
la infección como tal. El médico sí puede enviar. No hay ningún problema entre que tiene que ser específicamente el médico Ginecólogo. ginecólogo en este caso. Ajá, no, sí se puede enviar. Eh, entonces no sé cómo manejen en Urdesa. Tal vez sea por el hecho de No, que todo lo ginecológico le envían como tal al ginecólogo, por lo que sí existe allá. Tal vez por claro. eso sea que solo ellos envían, Sí, cuando pero de no ahí teníamos sí se ginecología puede. sí lo hacían. Los médicos generales sí lo hacían, Ajá, obviamente con el diagnóstico. Pero claro, ahora no, ajá, ellos, como hay mayor auditoría en eso, ellos tienen ciertas restricciones y claro, ahí prefieren sí, no hacerlo. claro, prefieren no hacerlo y por eso se le envía mejor al ginecólogo, que tampoco está mal. De una vez ginecología haría su parte y ellos también pueden evaluar otras cosas, ¿no? Entonces tampoco hay inconveniente en eso. Gracias. Ya. Eh, Esta última, me parece que es la última receta. No sé si encuentran algún error Son 10 por que 7 son me, 70. Ahí que está me mal. puedan ayudar. 5 ml, 5 y 5 son 10. 10 ¿Por cuántos ml días? en un Perdón, que día mi 2 teléfono no por logro ver. 7 ¿Cuántos días dicen? son 70 ml. ¿Por Por cuántos siete Es días? días. solamente sería un frasco, Un solo frasco, claro, es porque un mucho. frasco y no dos frascos, porque dice clarito 5 ml cada 12 horas Son serían 10, 10 70 ml en un día y por 7 días serían solamente 70 ml. Es decir, solamente necesito un frasco más, no dos me sobra. frascos. Ujú. Exacto. Eso es algo que sí ha pasado. Entonces también era importante Y tener en cuenta el volumen en este caso, de cuando son jarabes, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, por ponerlo así, se pasa por un ml algo, ¿no? Digamos, en este caso, de los 120, haciendo el cálculo de las indicaciones, nos da 121 ml, se justifica sería los dos frascos, en este caso, si hubiera sido el caso, ¿no? Por un poquito que se pase y ya cuente un ml más, se justifica, ¿ya? Entonces, si hubiera sido el caso, no habría habido problema. En este caso sí lo hay, porque si hacemos el cálculo solo hay 70 ml, entonces no se justifica el envío de dos, ¿no? Algo que quería aprovechar para en- indicarles, justo es con multivitaminas y minerales, ¿no? están más Estos, restringidos. este medicamento está restringido solo Restringido, claro. para niños menores de 5 años, Pediatría. ¿ya? En este caso, la paciente tiene 84 años, no se justifica el envío, Pero sí Claro, se no daba, ¿ya? doctor, justifica. eso. Eso sí se daba anteriormente. Esa restricción es nueva. Sí, Sí, sí se es daba. Sí. una que nos habían indicado de que solo a Ujú. partir de menores de 5 años se puede enviar multivitamina. Será raro el caso que necesite un Claro, adulto pediátrico. multivitaminas, Y pero más por pediatría, exacto. ajá, ajá. Sí. Yo También sí tengo lo puede una, enviar un La médico dirección general, también ¿no? está No, errónea porque también. yo tengo una consulta. En este caso, los multivitamínicos, ¿esta restricción solo es para ISFA o es en general? Porque solo para eso. tengo dos centros médicos que distribuyen al IES. Entonces, No se prescribe, no se está, o sea, no es que no es que esté restringido. Los médicos generales no prescriben multivitamínicos ya, en absoluto, ya esa era mi Sí, consulta. en no, este en caso sí, absoluto. solo para ISO. No sé si, bueno, hace algún tiempo la doctora envió un Simbra donde especificaba algunos datos de las multivitaminas, por ejemplo, el complejo B, donde nos decía cómo se debe prescribir y bajo qué conceptos se podían prescribir. No sé si lo tienen, Doc- pero la doctora doctor, envió Sí, hace algún momento. sí, doctor, una transmití a todos. consulta, una consulta justo ahora que usted dice complejo B. Hay una nueva disposición, un nuevo diagnóstico bajo complejo B tabletas. En complejo B tabletas ya hay también restricciones. Sí lo tiene claro usted eso, porque ya las tabletas ya no se las, porque normalmente el paciente viene un poquito más y que le den toda la farmacia, ¿no? Obviamente no se puede hacer eso,
y lo primero que quieren es complejo B, que más que todo las personas mayores, las personas de IES, que es lo que manejamos nosotros, de IFA también, pero más de IES, tiene complejo B porque lo tienen como vitamina. Entonces, pero el médico ya tiene cierta restricción. ¿Usted sabe específicamente bajo qué parámetros se está manejando ahora complejo B? Porque ya no se lo entrega así fácilmente. Ya, bueno, esa Tabletas. pregunta la voy a responder yo. A ver, el tema del complejo B se emitió en diciembre del año pasado, 2024, se emitió Ajá. el lineamiento que nos envió el ISFA respecto a complejo B, sea inyectable, sea en tabletas. Ujú, Énfasis en el tema ISFA. O sea, esto que les voy a decir es solamente para ese convenio. ISFA dijo que el complejo B se puede recetar pacientes con alcoholismo crónico, pacientes ujú. con algún tipo de resección del aparato gastrointestinal que impida la correcta absorción de este complejo vitamínico, paciente postquirúrgico que tenga necesidades nutricionales especiales y deficiencias nutricionales de las vitaminas B evidenciadas por laboratorio. Son los cuatro Claro. casos en los que puede enviar el complejo B a los pacientes ISFA. Recordar que en el caso, por ejemplo, de su centro médico, ustedes que manejan IES, tienen otras indicaciones de parte del IES. Siempre, por eso hacía énfasis también hace un momento, verificar el convenio del paciente. No se maneja de la misma forma con aseguradoras privadas, con IES, con ISFA. No. Cada uno nos emite los lineamientos en cuanto a diagnósticos, dispensaciones, casos en los que puedo o no puedo dispensar. Entonces, siempre en esos casos que requieran alguna consulta, con el equipo de auditoría que corresponde. En el caso de Guayas, el doctor García, caso Ajá. de las sucursales Ibarra, Quito, Sierra como tal, con la doctora Llanes, con el doctor Lema o con mi persona, nosotros les ayudamos a ver, previo a la nota, a la emisión, perdón, de una nota de entrega. Ok, ok. Claro, entonces en este Mm, caso sí, el doctor me decía, ahora hay que mandar examen de laboratorio para ver en el caso de falta de vitaminas o un problema de hígado o alcoholismo. Por eso es que ya no se prescribe tanto eso. Ok, gracias. Claro, sí, siempre en vitaminas es complicado porque tenemos el concepto arraigado de las vitaminas son buenas y nos ayudan, pero en este caso las vitaminas en sí las encontramos en la alimentación, en la dieta. Entonces, raro será el caso de que un paciente de verdad tenga deficiencia vitamínica, ¿no? En Claro. este caso, o sea, está, bueno, ahora el boom de los sueros vitamínicos, de que me pongo esto para aumentar el sistema inmune y por eso es que los pacientes vienen a solicitar vitaminas, pero no, no es así. Entonces, si necesitan como tal enviar vitaminas, que lo justifiquen, lo que sea, un examen que me diga que ahí existe una deficiencia. En este caso, por ejemplo, como mencionó Paul, que haya alcoholismo, que sí necesiten las vitaminas, una recesión de estómago, porque a partir de ahí se absorbe la vitamina y como ya no tenemos, nos haría falta esa vitamina. O sea, siempre como un diagnóstico claro y bajo una justificación para poder hacer eso. Entonces, si tienen alguna duda de, como mencionaba Paul, de que están enviando complejo B, ¿sabe qué? Espérenme un ratito, voy a preguntarle al médico. O voy a preguntar a Era, auditoría a ver si es que de verdad. era justo lo que yo quería saber qué poderle decir al paciente. Resulta que el paciente es un paciente que toda la vida estuvo enseñado a ir a pedir y el ISFA no tenía esa restricción. Y se decía, bueno, complejo B y se le daba, ¿no? Toda la vida. Entonces, esta restricción es ahora y el paciente baja, el médico le explica, pero no está satisfecho y llega a farmacia y le pregunta, y uno al comienzo me ponía en jaque un poquito más si pudieran sacar la cabeza y muchas veces identifican el medicamento y te dicen, pero ese no es complejo B o el complejo B en tableta o en ampolla y eso no es. Entonces, ¿qué decirles? Ser sincero, y es mi pregunta, ser sincero y decirle que son restricciones específicamente de IES o decirle que hay que tener un diagnóstico para que sea complejo B. ¿Cuál es la opción o lo mejor que él? Porque muchas veces si uno le dice que es el ISFA, ellos como dicen, bueno, y se van hacia ellos o dicen cosas que muchas veces ellos no lo atienden bien y acá les están restringiendo igual.
Entonces, ¿qué decirles específicamente? Bueno, en este caso sí es complicado, ¿no? Lidiar con Es que eso los es pacientes de difícil. este tipo. Ajá, sí es difícil. En este caso, la verdad, o sea, no podemos mentirles tampoco a los pacientes, decirles, sabe que Restricciones. sin un diagnóstico claro, sin eh, una causa que justifique el envío de la medicación, no se le puede enviar. Claro. Lamentablemente esas son las reglas, esas son eh, los, Las como nuevas tal, reglas dadas por el ISPA. Ujú. ajá, las nuevas Sí, reglas del ISPA o en el caso del IES, si es que tenemos algunas, son las nuevas sí. reglas Porque el y si paciente tienen se alguna, da cuenta cada vez las restricciones, los listados que van aumentando en los medicamentos del ISPA. El listado que nos mandan claro, de no ajá, recetar, no recetar. claro, entonces lo único decirle, ¿sabe qué? El ISPA nos puso este pare y Ok, no podemos hacer más. Si quieren quejarse con alguien, quéjense con ellos claro. directamente. Ok, No podemos, por quedar bien nosotros de entregar, porque eso nos genera pérdidas para nosotros, entonces, así es. no. Simplemente decirle la verdad, sabe que no se puede, lamentablemente. Y si tienen que quejarse, pues que se queje con el que sea necesario, pero no se le puede entregar, lamentablemente. Es eso en cuanto Doctor, a... otra preguntita. Tengo también entendido la dexametasona en spray. No puede prescribir el médico general. ¿Sí me escuchó, Doc? Sí, le escuché. ¿Cuál es la dexametasona en spray? ¿Cuál tiene usted? Dexametasona, como Dexametasona, como dexametasona en spray tengo. ¿No habrá querido decir Milis en la mometasona? mometasona. Ah, perdón, Mometasona, tal Mometasona vez. debe haber Ahí sí, entendido sí, sí, Milis mometasona. confundí. Berito. La Sí, estoy mometasona, porque la confundida. dexametasona es para otra cosa. Sí, mijita, sí, discúlpame, Ajá. se Sí, me porque eso cruzó. iba a decir, no, No se La no preocupe. hay. mometasona. Sí, sí. La dexa, sí. Pero mometasona Eh, sí lo prescriben los médicos generales. ajá, sí, es Es que para la a visita. eso vamos. Siempre, siempre Rinitis. predomina el criterio médico, ¿no? El criterio clínico de, como tal del paciente. Entonces, si el paciente necesita, el médico lo justifica adecuadamente, se le puede enviar. No hay mayor problema en Porque, eso. por Hay ejemplo, ciertos, perdón, doctor, porque, por ejemplo, allá en la Shiri sí enviaban a los pacientes que estaban con gripe, pero acá Exacto. la doctora Yanes me dijo que solamente si Por tiene, otorrino, sí, por otorrino sí, acá en por sí. los chips. otorrino y que, o si no, si es que tiene una sinusitis crónica. Sinusitis. Claro, Entonces, o se claro, da es o no que se da, es hay, la pregunta. Solo por otorrino, Milise. no, Ya. No. Nada más, solo por otorrino. o sea, sí se Una puede enviar al consulta. médico general. Si es que Solo por justifica el diagnóstico, otorrino, pues. No, sí se perdón, puede. por medicina general sí se lo entrega. Entonces es lo que quiero saber Sí se le específicamente. puede, pero Pero tiene que con el estar diagnóstico, justificado con el obviamente. Eso diagnóstico. sí, el Ajá, por diagnóstico ejemplo, está. para una gripe no se puede enviar eso, No, no. no se Para Ya. justifica. alergias en Entonces, adelante. tiene que ser cuadros como tal de otorrinolaringología. En este caso, yo qué sé, se me ocurre una rinitis crónica que el médico le envía por la sintomatología que tiene el paciente ahorita y a su vez le envía a control con otorrino, en este caso, por ejemplo. Entonces, sí se Ya. justifica el envío porque el paciente lo necesita, Siempre no Y bien porque médico ellos. general. justificado. Ajá, siempre bien Médico general. justificado. Si usted tiene una duda, por ejemplo, le envió mometasona en spray y tiene una duda y dice, no me parece, nos llama, nos dice, sabe que tengo este paciente, nosotros revisamos la historia y le decimos, sí, sí se justifica, dele nomás. O no se justifica, que el doctor justifique el envío y dependiendo de lo que nos describa, nos cuente, pues le diremos si se puede o no se puede. Gracias, doctor. Porque todo examen, todo medicamento, mientras esté bien justificado, el ISPA no tiene por qué negarnos. O sea, en un tal caso se nos niegue, nosotros pelearemos hasta lograr que ellos entiendan, porque hay cosas que ellos sí nos objetan y también ellos están mal, ¿no? O sea, no es como que Ujú. ellos lo hagan bien todo, ¿no? Entonces, ha habido casos que nosotros peleamos por ciertas cosas que tenemos la evidencia científica como tal que funciona
y que ellos en tal caso están un poco desactualizados y tratamos de hacerles ver para poder ir mejorando, ¿no? La calidad de atención del paciente y que no haya inconvenientes como tal en quejas y todo eso. No sé si tienen alguna duda sobre las recetas. No sé si más luego o más tardar hasta mañana les haremos llegar una pruebita como tal de todo esto que hemos hablado para que quede constancia como tal de la capacitación y ver qué tanto han entendido, ¿no? Y ver si es que, bueno, hay un puntaje adecuado, pues no habría por qué hacer Chicos, otra hago énfasis en esta retroalimentación. pruebita que se va a tomar. El puntaje para aprobar debe ser 7 mínimo. Y yo tengo otra consulta, doctor. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Deme un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? No, no me confirman. No, no se ve, está oscura. No, Ahí, No, sigue oscura, solo está el nombre dame un segundo. y un número y nada más. O sea, tres numeritos y ya nada más. ¿Listo ahí? No sigue oscuro. Bueno, Mm, ahí de sí, mí. Ahí ya ahí se sí. ve. Yo Ahí ya se ve. tengo aquí una consulta de este caso que estuve revisando, sobre todo por posología. Aquí me dice el total dos frascos, pero a mí me da 340 ml más o menos. Dame un segundito. 75,6 por 2 esto Es el por mismo, es uno solo. 5 3.560 ml. Mm, no, es que ahí ha puesto mal, es 3,5, ha puesto 35,6 ml. Está mal puesto, es A ver, 3,5. revisando la historia, no sé si hay un error como tal en la cantidad, como mencionas, si es que es 3.5 o 3.6. La Ha otra, puesto eh, 35. la otra es que es un paciente ya de 11 años. Entonces, por el peso, sí que, bueno, calculando Sería más la bien dosis por tableta. peso, En a veces tabletas, sí nos da una cantidad exagerada de ml, entonces es mejor darle tabletas tabletas. y no en jarabe. Ya tiene 11 años, sí puede tomar una tableta el paciente. Ya, pero por ejemplo, Entonces, asumiendo ahí que la dosificación esté bien, los 35,6 ml, me daría un total de 3,5, o sea, 3,5, 356 ml exactamente. En este caso, claro, sería más fácil. ajá, en este caso despachamos, como son 356 ml y tengo frascos de 100 ml, ¿qué es lo correcto? ¿Despacho tres frascos o cuatro? Cambiarlas por tableta. No, no, no. No se prescribe el medicamento hasta que haya una corrección de su duda. Es lo que mencionábamos al principio. Si es que no existe una orden clara, no le prescriba y consulte. Entonces, en este caso, consultar al médico si de verdad son los 35, si son 3.5, si considera que se debe tomar en jarabe. Por ejemplo, puede ser un paciente que no puede tomar tabletas por alguna condición médica y necesita justamente el jarabe. Entonces, hay varios puntos que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, si ya le surgió la duda, mejor consultar a ver si es que es correcto. Si en este caso, por ejemplo, es correcto, ¿no? Y necesita jarabe y son los 35.6, eh, sí nos tocaría enviarle los tres, pero una vez que se haga la corrección de la receta, o sea, que corrija la receta, ¿ya? El ISFA en un tal caso, por ejemplo, ya se nos fue, ¿no? No nos objeta por cantidad menor, siempre nos objeta por mayor. Entonces, si digamos, solo le dimos dos, el ISFA no va a decir, ay, no, no, ustedes tenían que enviarle cuatro, les voy a glosar. No, a ellos no les importa. O sea, mientras menos cantidad ellos no tengan que pagar, para ellos es mejor. Ah, entonces, o sea, En si es este que, por caso, ejemplo, ajá, no nos glosarían esta atención. Dirían, ah, bueno, ya se fue con dos, no importa. Pero cuando ya, nosotros ya. le cobramos de más, ahí es cuando nos hacen mía. Ah, Pero pues, como le digo, mejor siempre tratar de que no haya dudas en este caso, ya sea ya. por la dosis, sea por los frascos o lo que sea. Preguntar Mm, al médico, en este caso, al médico, a la licenciada jefa operativa, a nosotros,
para poder solucionar a cualquiera. No habría problema. La cuestión es solucionar y que el paciente se vaya con lo correcto y lo adecuado para su patología, ¿no? Ya, perfecto. Otra consulta también que tenía, había visto en notas de entrega en el pasado donde sí se prescribía más o menos medicación para un mes, así, pero se mandaba cantidades grandes. Ejemplo, un caso específico, el magaldrato. Sí, podían despachar, pedíamos en la receta 6 frascos de magaldrato de 200 ml y cosas por el estilo. Pero una vez hubo un caso de 11 magaldratos, entonces me surgió la duda de que si es posible mandar esta cantidad exorbitante o ya no. Ya no. O- Eh, no se puede enviar tantos medicamentos porque no se justifica para una patología. En este caso, el magaldrato, máximo un mes se podría mandar, eso sí se justifica con mls, yo que sé, 2 frascos máximo para un mes le duraría, Ujú. si es que le dura, porque como eso se toma cada 8 horas, no dura tanto, Listo. pero no se puede tantos porque ya implica que el paciente tiene una patología que ya debería ser visto por una especialidad y existen otros medicamentos como tal eso. Esos medicamentos solo son para síntomas o por decirlo, patologías agudas, ¿no? Entiendo. Entonces, máximo 2, yo creyera 2, ya en tal caso 3, pero ahí sí preguntar Ya para entonces, nosotros evaluar y decir si son 3, si son 2. ya chicos, entonces esto Máximo también 3. atentos. Por Ajá. ejemplo, si ustedes ya ven una alerta de que les piden en la receta 5 frascos, 4 frascos, como que mejor, como nos dice el doctor, preguntar. O sea, está bien, Ajá, podemos, sí. entonces, Si ven una cantidad exorbitante, mejor nos hacen saber y evaluamos el caso, porque puede ser que sí lo necesitan, ¿no? Siempre cada paciente es un mundo, entonces tal vez si los necesite y le digamos, sí, sí, denle más y eso ya nosotros después ya, nos arreglamos si existe glosa o algo, pero mejor preguntarnos tanto a nosotros, a mí, a Paul o al doctor García, en este caso que estaba con Urdesa y Ariana, entonces dependiendo de eso y ahí conversamos y vemos lo mejor. perfecto. Esa era mi inquietud. No sé, ustedes muchachos tienen alguna duda, alguna consulta adicional. Mm, un favor nada más por pedir, por ejemplo, en la parte donde dice, donde dice, por ejemplo, edad, sí sería bueno que tengan un poquito más de cuidado porque una vez me llegó una receta de un señor que tenía unos 70 y piquito y le habían puesto en edad 12 días. Esas cosas que me han llegado así, digamos, que le dan calambre al ojo. Entonces uno dice, ¿es en serio? Pasó por el doctor, pasó por enfermería y de ahí el último filtro que es farmacia. Ese tipo Exacto, de cosas. justo eso era lo que nos comentaba Paul, que tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, ¿no? Y claro, ya se nos va de nuestras manos que pase por enfermería, que pase por el doctor, a pesar de que hay la indicación de que el rato que enfermería, por ejemplo, pone los signos vitales, se dé cuenta de la edad, el médico cuando está atendiendo verifique la edad del paciente. Digamos que por casos excepcionales, yo que sé, hubo mucho paciente, tuvieron que hacer rápido las cosas, se nos fue. Si usted encuentra ese error, ¿no? De a veces están 12 días, o a veces existen los datos negativos, -12, -120 o 150 años, por ejemplo, que ha pasado. eh, Notificar a admisión, que son a los que escriben la edad del paciente y verificar como tal y realizar el cambio. Y una vez que se realice el cambio, que vuelvan a imprimir la receta ya con los datos corregidos y ahí se le entregue el medicamento. No podemos Para esto, entregarle muchachos, mientras haya un error. Como para, saben, nosotros cuando leemos las historias a veces ya es demasiado tarde por la cantidad de historias, ¿no? Entonces, a veces yo ya la leo la historia ya cuando el paciente ya está en su casa, tal vez tomando la medicación. Entonces ya no puedo yo hacer mucho por eso. Entonces, sí les pido y eh, que ustedes sean los que nos ayuden como un filtro en este caso. Si ustedes ven notificar,
y ya. Y una vez corregida, ahí sí entrega la medicación. O Muchachos, si se dan cuenta de otro dato, nos avisa. muchachos, para Doctor, hacer más óptimo este proceso, lo ideal sería, yo, el dependiente de farmacia, Javier Pillajo, me doy cuenta de esta novedad inmediatamente para no hacer un cuello de botella en el proceso. Inmediatamente en un Excel veo la novedad y solo anoto el número de receta. Y después hago un cuadrito donde al finalizar el día o algo, nosotros enviamos por mail, por favor ayudarme corrigiendo con estas novedades que se encontró en esta receta, en estos pacientes, y con esto estaríamos haciendo un prefiltro para que ya los auditores médicos también, y evitar así devoluciones por parte. Entonces, estaríamos optimizando este proceso y no nos tomaría a nosotros tampoco mucho tiempo para que no se enfrasquen de que en ese momento mismo me voy donde el médico que me ayude corrigiendo la edad, esto, porque todo esto es un proceso. Entonces, mejor yo registro, tengo un cuadrito donde encontré la novedad, al finalizar del día envío un mail y les envío para que esto pase al área correspondiente y corrijan el campo en la historia clínica del paciente. Y esto optimizamos el proceso de cada uno. No sé qué les parece esto. Yo no lo veo muy complicado. una consulta y estoy de acuerdo con lo que decía mi compañera, porque la edad, por lo menos para mí, es bastante importante, porque normalmente un niño quien se acerca a retirar es un adulto, pero uno con la edad, uno se da cuenta, a breves rasgos, la posología que se tiene que mandar, los ml, el peso, o sea, uno considera qué es lo que está despachando con edad. Por lo menos a mí me sirve, porque uno llega a la receta, se da cuenta si es varón o mujer, pero no ve la edad. Pero ya viendo la edad, uno se da cuenta. Si es edad, uno sabe que es jarabe. Pero si uno ve de 50 años y ha puesto un jarabe, uno se da cuenta que es un error del médico. Entonces, es bastante importante lo de la edad. Para complementar un poco esta situación, más que todo tendría yo una duda en esta situación, porque farmacia entiendo yo que trabaja con las notas de entrega en ese momento con el paciente, o sea, se le hace firmar el documento de su nota de entrega. Tendríamos, respecto a este flujograma que se propone, tendríamos dos problemas. Primero, la nota de entrega, que se va firmada por el paciente. Y segundo, el tema de que a nivel del sistema nosotros ya no podemos corregir una prescripción una vez Claro. que se ha generado una nota de entrega. Eso solamente puede hacerlo el departamento de sistemas por base de datos y caemos en el reproceso en realidad grosero que se ha generado ya varias veces porque tenemos que pedir a sistemas por correo que nos cambien la prescripción, tenemos que generar otra nota de entrega, tenemos que volver a cargar toda esa producción. Entonces, por eso es lo que nosotros tratamos de hacer énfasis en que estos errores puntuales sean corregidos en el mismo momento en que el paciente está siendo atendido. No podríamos nosotros sacar estas situaciones del flujograma de la atención normal del paciente porque igual nos iríamos al tema de reprocesos, que es lo que queremos evitar. No sé ahí sí qué tan viable sea para farmacia, pero al menos desde nuestra perspectiva de lo que no se puede corregir las recetas y las notas de entrega, es mucho más viable el tamizaje inmediato y la corrección inmediata de estos inconvenientes. Por Sí, ejemplo, yo en mi caso de aquí, ay, perdón. perdón, a ver, yo considero que lo ideal sería eso, pero en la realidad, el corregirlo sí toma tiempo versus la espera del paciente. El paciente, recuerda que ya ha esperado muchas veces en enfermería o afuera del consultorio y ya lo que quiere es irse y retirar. Entonces, yo considero que debería es uno entregar, hacer firmar la receta, la nota de entrega, no generarla para lo que usted dice luego, hacer el retroceso y la retroalimentación y todo. En ese momento hacer corregir sin nosotros generar la nota de entrega. Corregir y luego de corregido generar la nota de entrega. Pero ya habiendo entregado el medicamento, habiéndole hecho firmar la receta y que el paciente se vaya y no hacerlo esperar, porque también hay que ser óptimo en la entrega, en el tiempo. ¿Se podría dar eso? ¿O hay que hacerlo esperar a que el proceso, más que todo hablo desde Guayaquil, que tenemos que tener contacto con Quito, que muchas veces pueda que estén o no desocupados y tome tiempo, o ellos no nos conteste, o estén en hora de almuerzo o algo así.
podríamos hacer solo firmar la receta y luego modificar eso y ahí, modificado, nosotros generar la nota de entrega, ¿podríamos o no? Después. Verán, o sea, bajo el concepto que usted me menciona, ¿no? Que le hagamos firmar y todo, surge igual un inconveniente, porque en la nota de entrega tenemos que subirla, ¿no es cierto? Y ya le Claro. hacemos firmar, y el documento firmado sigue estando con la edad equivocada. Entonces, ¿cómo No, no, vamos a por eso hacer yo decía no generar la nota de entrega, hasta que Quito y nos cómo le corrija hacemos y firmar luego de al eso, paciente luego? es que por eso digo, solo está firmada la receta. Eh, Entonces, o hacemos esperar al paciente. Una de yo dos. les, yo Porque les para interrumpo mí en lo importante eso. también es el tiempo de La espera nota de del entrega paciente. no tiene nada que ver porque en la nota de entrega en ningún documento tiene la edad del paciente. Es la receta. O sea que Ah, sí, la nota es de entrega verdad. se puede entregar normalmente. Ya les comparto la pantalla de una nota de entrega. Sí, sí, sí. Tiene toda la razón, Javier. La nota de entrega no refleja la edad. Aquí pueden ver, no sé si visualizan. Esta es una nota de entrega hecha en ningún lado refleja la edad del paciente. O sea, a Nada. nosotros no O sea, nos el afecta proceso el puede programa. seguir. Claro, el que En debería el hacer es momento la de receta. crear el PDF para poderlo subir, ahí es el inconveniente. Ujú, no sé si pueden visualizar, nosotros no Claro. tenemos el A ver, campo de edad del paciente. si me permiten ahí. El tema de la nota de entrega no va tanto por las situaciones de edad y esas cosas. O sea, aquí en la nota de entrega tomamos cédula y nombre del paciente y la fecha de expedición de la receta. Las notas de entrega y donde sí se tendría que hacer el tamizaje inmediato, en cuanto a notas de entrega, es cuando las cantidades no cuadren, cuando el fármaco no sea la presentación que necesita el paciente, o sea, ese tipo de errores severos en las recetas, porque el tema de las edades y eso podemos corregirlo con admisión y eso no hay ningún problema. Lo que nosotros queríamos llegar era que si es problema como tal de presentación del fármaco, que no le corresponde jarabe al paciente, por ejemplo, que están más frascos de los que necesita o más tabletas de las que necesita, ahí sí nos toca intervenir de inmediato. Los otros errores menores los podemos solucionar sin entorpecer ahí sí el flujo de la atención y la satisfacción del paciente. Claro, por eso es lo que yo les decía, muchachos. Si ustedes verifican en la receta que está, por ejemplo, paciente Cabezas Morán Carlos Enrique con edad de menos 7 años. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo anoto el número de receta y hago un listado de Excel. Le pongo receta número tal, paciente Cabezas Morán Enrique, y le ponen la observación, mala edad registrada. Y esto pasamos un mail al área correspondiente y para que posteriormente cambien este problema del paciente, la edad del paciente. Pero a nosotros no nos afecta en nada el programa de la entrega de fármacos. Claro, sí, yo, bueno, no sabía, pensé que sí asomaba la edad como tal en el, en la entrega del paciente. Entonces, bueno, si vamos de este caso, solo cuando existe un error de edad podríamos hacer eso. Porque si existe un error, por ejemplo, en cédula, en nombre, sí tendríamos que actuar en ese momento por la firma del paciente. En este caso Correcto. sería solo por edad. Ujú. Ajá. Entonces sí quedaríamos en que si es de edad, lo podemos corregir en la medida de lo posible durante el día y no entorpecer los procesos, pero en los otros errores sí les pediría en ese momento, diciéndole al paciente un ratito que nos espere, no creo que haya inconveniente. Y así se demora mucho, pues ahí obviamente el paciente se va a enojar, ¿no? Pero sí se puede lograr. Eso, muchachos, en eso quedemos. Ya, Eh, entonces, no sé claro, si tienen alguna otra duda, sino para concluir la reunión y como les dije, la pruebita quedará ya a más tardar mañana de debemos llegar. muchas gracias, doctores, por la capacitación. De igual manera, muchachos, por estar presentes en esta reunión. Cuando nos informen que ya está la capacitación, se las haré transmitir a cada uno de los participantes. De igual manera, este video lo pasaré ya subiré el link
Y eso sería todo. Espero que hayan quedado claro, que se hayan solventado todas sus dudas. Y muchas gracias por la participación. ¿La evaluación nos van a Gracias. enviar a sí mismo por email o qué será? Sí, en el momento que yo tenga, les transmito la información al mail de cada uno. Por sí. Ok, Ah, por simple. Ujú. Ok, ok, gracias. 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 Listo, les agradezco, muchas gracias. A ustedes, doctor.